la parte del tráiler del Sí. famoso comercial, ¿no? Que querían hacer de Resident Evil 2 y la participación de Romero, ¿no? Que se le ocurrió a Capcom contratar a Romero y ya empezó la gente a unir cábalas antes de que se anunciara cualquier cosa, de que Romero a lo mejor iba a producir una película de Resident Evil. Entonces, bueno, ahí un poco ya el fandom ya empezó a moverlo, ¿no? A intentar mover de que Romero hiciera la película. La llaman a Jill, que le dicen: "Hey, debe tener una misión", y Jill agarra y abre una compuerta tipo todo muy Batman, y tiene ahí todos los artilugios donde se equipa el uniforme, y ahí empieza su parte de la historia. Pero sí, Chris es el cambio más grande que tiene del juego a la pantalla del guión. Pero en esencia el personaje es lo mismo que en el videojuego. Hola Zombie Lover. Hoy tenemos un episodio bastante especial, ya que es nuestro episodio número 100. ¿Y de qué vamos a hablar, David? Pues hoy va a ser un episodio, yo creo que va a ser pues, un homenaje A Romero, a Romero. Y oye, pues la excusa va a ser hoy hablar de el documental que se estrenó en 2025 sobre la película. de Resident Evil. Ay, y gracias a la pronunciación. Pero hoy vamos a hablar de documental. Si no lo has visto, lo puedes. Por plataformas, actualmente no hemos visto en plataformas online. Si buscas un poquito por ahí, lo puedes encontrar en YouTube. Y para hablar de Resident Evil, hablar de Romero, Evil, y para hablar de Romero, aquí nos hemos traído Gema, de invitado. A nuestro querido Sagai. Muy buenas, Sagai. ¿Cómo andás, mío? ¿Todo bien? He volvido. Aquí con nuestro amigo Sagai o Agus. Estamos aquí ya grabando con él. Encantado de tenerte por aquí en este episodio 100. Igualmente, por fin volvimos con un nuevo episodio y he vuelto yo. Bueno, vamos a ver cómo qué tal se nos da el episodio. Lo he dicho, vamos a hablar del documental. Ya sabéis que Constantin Film compró los derechos del videojuego Resident Evil. Ahora lo comentamos un poquito más adelante en detalle. Y bueno, eso les ocurrió contratar a Romero. Veremos el por qué contrataron a Romero en ese momento y qué pasó y por qué finalmente esa película Resident Evil no fue dirigida por Romero, sino que fue dirigida por Paul Anderson y nuestra querida Mila Jovovich, hay que decirlo, ¿eh? Vea, vamos a hablar un poco del documental. El principio del documental, una cosa que me llamó mucho la atención, o nos llamó la atención, Sí. de que gran parte de la intro habla en sí de George Romero. Oye, y es una cosa que luego hemos ido comentando, ¿no? Aquí en modo particular, cuando hemos hecho antes la previa del podcast, que prácticamente el documental es como una oda a Romero, porque la película de Seo casi es una excusa para hablar de Romero, porque son casi 25 minutos, casi media hora, hablando solamente de Romero, de su Su trayectoria y historia, de impacto que ha tenido en el género, de lo que creó, de cómo fueron esas primeras películas. Y la verdad que me sorprendió gratamente que tuviera tanta intro de Romero. ¿Cómo lo viste tú, Agus? Y para mí que en parte fue eso y en parte para contextualizar, porque, a ver, de por sí el documental dura casi, ¿cómo decirlo? Dura como 2 horas, entonces parte le tenían que contextualizar para poder primero dar un homenaje al mismísimo Romero y por otra parte tener que dejar un contexto de por qué nació Resident Evil, porque sin Romero no hay Resident Evil, simplemente ni no existiría. Entonces, para poder llegar a Resident Evil, tuvieron que contar cómo empezó todo con La Noche de los Muertos Vivientes. De por sí no cuentan mucho la trayectoria cuentan apenitas de Romero, de cómo empezó Romero como de cineasta, que lo arrestaron por lanzar que dijeron, lo habían visto, una muñeca un muñeco prendido fuego o algo así era. Lo arrestaron como delincuente juvenil. em, y después habla de cómo él hizo sufrir sus films desde pequeño, porque su papá era diseñador gráfico de pósters de película. Y ahí contextualizan y empiezan con que La Noche de los Muertos Vivientes, que era una película independiente hecha con John Russo, Romero y no me acuerdo el otro. Entonces ahí, entre ellos tres habían hecho La Noche de los Muertos Vivientes. Después de eso hizo The Crazies, hizo Martin. Y de ahí pasó hasta 1978 que hizo El Amanecer de los Muertos, y ahí es cuando se consolidó como cineasta
de forma oficial, aunque siempre Canal Nacional siempre independiente, pero como cineasta y ahí es donde rompió la cultura pop para siempre, ¿no? Con el Amanecer de los Muertos. Después vino el Día de los Muertos y voló todo, porque el Día de los Muertos era aún más presupuesto, mucha más pólvora, era un peliculón. Y bueno, de ahí pegó la pausa hasta que en 1990 hizo el guión de La Noche de los Muertos Vivientes del 1990, que esto no lo nombran en el documental, no sé por qué no nombraron el remake de La Noche de los Muertos Vivientes, que no lo nombran. Cosa que me parece extraño. Encima, este año no, el año pasado salió el Blu-ray con la versión restaurada de la película completa de La Noche de los Muertos Vivientes del 90, con todas las escenas gore, tipo, restauraron la película y por fin la tenemos en su versión extendida. Pero me parece raro que no hayan nombrado esa película, que es más previa a Resident Evil. Pero hasta ahí, hasta 1990, que hizo el guión de La Noche de los Muertos Vivientes y la dirigió Tom Savini, y de ahí pegó la pausa. Lo contrataron para hacer Resident Evil, que bueno, sabemos cómo salió eso. Ahora lo vamos a contextualizar mejor, pero. Y después pasaron unos años hasta que salió la peli de Resident Evil, después en 2005 hizo La Tierra de los Muertos con Universal. Sí. Ahí, bueno, ahora un poco lo he dicho por en toda esta parte de introducción de Romero, que cuentan lo que dices tú, de su historia y demás. Y luego ya empiezan, ¿no?, a conectar a Romero con el videojuego, ¿no? Ahí hablan de la parte justo del videojuego, ¿no? Del Resident Evil 2, que estaban. No, del Resident Evil 2, sí, ¿no? La parte del tráiler, del Sí. famoso comercial, ¿no?, que querían hacer de Resident Evil 2. Y la participación de Romero, ¿no?, que se le ocurrió a Capcom contratar a Romero. Y que vamos, que por los comentarios que me decían que está muy bien esa parte de comentarios de cómo rodaban el tráiler, que prácticamente era una película, estaban diciendo, ¿no? Y además hacían mención, no sé si lo viste, hacían un cortometraje que siempre hacen un cortometraje al final, más allá de lo que rodaron del anuncio, hicieron un puñetero corto con todo lo que habían regrabado de sobra, ¿no? Eso es buenísimo también esa parte. Sí. Sí, también habían nombrado, que antes de contratar a Romero, habían contratado a Alan McElroy, que es conocido por una de las pelis de Halloween, creo que era Halloween 5, creo que habían dicho. Y también había hecho otra película de terror en un bosque, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero su versión de Resident Evil no tenía la mansión, el equipo STARS era un equipo, no eran STARS, sino que era el SWAT. Brad Vickers era el médico, Rebecca era la novia de Brad Vickers. Barry, bueno, Barry era infectado, él se transformaba en un Hunter, Wesker lo transformaba en un Tyrant y todo ocurría en una base, en un laboratorio de bajo tierra, creo que era, en el medio de una montaña. Una peli bastante rara, tipo, la que había planeado McElroy era una reinterpretación bastante extraña del juego. Con los personajes, tenías a Chris, a Jill, que eran pareja en el guión, igual que en Romero, la de Romero también, pero Romero lo contextualiza de otra manera. Un segundo, Gus. O sea, Romero hizo el tráiler, el comercial, Capcom fue un exitazo de ventas igual. El videojuego como tal arrasó y hubo muchísimos comentarios del fan, ¿no? De los fans, de oye, joder, el documental, el tráiler de videojuego lo ha hecho Romero. Y ya empezó la gente a unir cábalas antes de que se anunciara cualquier cosa, de que Romero a lo mejor iba a producir una película de Resident Evil. Entonces, bueno, ahí un poco ya el fandom ya empezó a moverlo, ¿no? A intentar mover de que Romero hiciera la película. Y ahí ya se puso estuvo a compaginar. Por ahí apareció Constantine Phil, que vio una oportunidad, que vio un videojuego con muchas ventas y vieron la oportunidad de comprar los derechos del videojuego para hacer la película. Ahí también hay un comentario, ¿verdad? ¿Te acordás, Emma, de cómo lo negociaron eso? Sí, lo quería comprar cuanto antes para quedarse con eso y luego cuando hicieron las de Anderson se llevó una parte de recaudación. Sí, hay luego parte también de que tuvieron que comprar los derechos, ampliarlos a huelga de derechos porque les había pillado el toro. Pero ahí por lo que comentaban ellos, era la parte que quería, era la parte de que, por lo visto, vieron tan jugoso, tan éxito de ventas y les pareció tan evidente la idea, ¿no? El tema para hacer una película de eso, que fueron de los primeros que llegaron a Capcom a pedirle comprar los derechos. Y como fueron tan rápidos en comprarle, prácticamente no había llegado nadie a pedir los derechos. Y eso, bueno, pues Capcom, que también está viendo ahí, haciendo cuentas y se hace los ojos chiribitas pensando en la pasta, le vendió los derechos a Constantine Phil, ¿no? Ya lo que dices tú, ahí entraron con ese guión que decías tú, Agus,
que intentaron venderlo y parece ser que lo que dices tú, que ese no cuadró nada lo que tenían en mente ese guión inicial con lo que luego, por lo menos tenía en mente Romero, ¿no? No, no, sí, el guión de McElroy era encima en la eran como 40, creo que decía 40 páginas del guión de Nicotero, de McElroy, era puro entrenamiento de los personajes. No, después, como a la mitad del guión llegaba y empezaba la película per se, era medio desperdicio. En cambio, Romero empezaba directo, empezaba ya con zombies. O sea, ya Romero iba directo al punto, era como el juego, no se daba mucha vuelta. Em, pero sí, después de que el guión de McElroy fue rechazado y él fue despedido, viendo con el tema del comercial que había ido bien, se acercaban a Romero y Romero, que nunca en su vida hubiera hecho algo así, con Resident Evil dijo, vamos a darle y se sumó al proyecto. Él intentó jugar el juego, no le salió muy bien jugarlo, su hijo también lo estaba jugando, pero un amigo de él le puso una cámara, en ese tiempo imagino que era una de las cámaras no sé, que eran casi qué sería, qué calidad de la digital, pum, un gameplay a la vieja usanza, le clavó una cámara mirando la pantalla y le grabó todo el juego, pasándoselo el amigo de él. Y así él se pudo tener una idea de la historia, del contexto de la trama, de cómo de los escenarios, de las criaturas. O sea, Romero se tomó la molestia de tocar el juego y aunque él no lo pudo pasar porque no era una persona de videojuegos, se molestó en ver hasta el final el proyecto, el producto, para poder decir, ok, esto es lo que tengo que adaptar. Y ahí empezó a hacer a planificar su guión. Creo que fueron 4 meses en lo que él tardó en pim, pam, pum, en hacer el guión, todo, porque habían dicho. Sí, ahí decir un poco, ¿no? Del origen, ¿no? También, oye, de Resident Evil, ¿no? Ahí había también declaraciones de cuando se creó Resident Evil, ¿qué más? Sí, que sin Romero realmente no existiría Resident Evil. Sí, ahí había declaraciones, ¿no? De la parte de, tengo que preguntar el nombre por aquí, Shinji Mikami, diciendo que concibió Sí, Biohazard a recordar Dawn of the Dead, ¿no? La película sí. que amaba, ¿no? O sea, que estaba, lo dices tú, y eso lo hemos hablado muchas veces aquí en este podcast, de la relación directa que había Resident Evil con Romero en sí, ¿no? Antes, ¿no? Que todo vino el origen de Romero en sí, ¿no? Y esa conexión que ya había de por sí. Sí, porque de hecho en el documental comentan que sin Dawn of the Dead, Resident Evil no existiría. Sí, eso también lo verá, comentaban ahí. Es que sí, tipo, yo siempre considero más que la que más, o sea, Shinji Mikami me habría dicho Dawn of the Dead, para mí siempre es Night of the Living Dead la que más inspiró Resident Evil por la casa, la ambientación gótica americana, em, pero sí, o sea, sin esas películas, si Romero no hubiera creado esas películas, nunca hubiéramos tenido Resident Evil. Tipo, porque Resident Evil de por sí toma inspiración del cine. Casi todo lo que. Resident Evil bebe del cine de serie B. Es serie B absoluta en toda su esencia. Y sobre todo el primer juego con esa mansión llena de criaturas, sobre todo zombies. eh, sin haber tenido Dawn of the Dead, Night of the Living, Day of the Dead. Para mí nunca hubiera existido el proyecto de Resident Evil. Jamás. Vale. Si queréis, vamos a irnos metiendo en el guión de Romero, para que un poco para la gente, ¿no? Que la mayoría de la gente habrá visto seguramente que están escuchando este episodio, la película de Resident Evil. Si no, es raro que estén escuchando este podcast y no hayan visto las películas o que la hayan detestado después de verla, pero seguramente la habrán visto. Y había diferentes cambios y cositas de ese guión, ¿no? Porque ahí sí que Romero, y una de las cosas que dicen durante todo el documental, él lo trató de basarse tal cual en el videojuego y hacer una adaptación literal del videojuego, ¿no? Que ya sabemos cómo suele acabar eso de mal siempre con esta adaptación de videojuego, ¿no? Romero cogió la base del videojuego y vamos comentando qué cosas se basó, están por aquí, las tenemos aquí anotadas, ¿no? En qué se basó para construir ese universo, esa película adaptada pues, no me sale la palabra, a la intrínseca, joder, me sale, a adaptada a la esencia del propio Resident Evil, ¿no? Un poquito más, ¿no? Ahí
hay diferente información. Gemma, si quieres comentar alguna de las 11 para que sagas. Es que de hecho, una de las diferencias que hay entre las de Romero y Anderson es que las de Anderson se basan simplemente en una película de acción y las de Romero era de terror. Realmente había decapitaciones, había mucho gore. Bueno, Era muy bueno. como que tenía de tema de edad para ver la película, que también una cosa que le jodió bastante a que Romero le saliera esto un poco adelante, ¿no? Y lo hecho, pues ahí son 96 páginas del guión que contabas aquí justo con nuestro querido Agus, que el guión lo tienes por ahí, ¿verdad, Agus? Sí, lo tengo justo acá. Ahí está, Y está la fotico. Entonces, muy... hace ya bastantes años, justo cuando se anunció que Pablo Anderson iba a dirigir la película, casualmente se filtró el guión, nada más publicarse la noticia de que Pablo Anderson Sí. iba a finalmente hacer la película. No comentaremos ahí qué pasó entonces, cómo estaba Romero y demás, pero justo el guión yo creo que es una cosa muy chula, el poder tener ese guión y que ha llegado a nuestras manos a día de hoy y que podamos saber cuál era esa inspiración o en qué se basaba un poco Romero en ese universo que estaba construyendo, ¿no? Porque había diferentes cosas y personajes que cambiaba, adaptaba ciertas cosas, ¿no? De hecho, Sí, había varios guiones, sí, los borradores, sí. había varios borradores y Sagai tiene el último, Sí, el del 7 de octubre. sí, correcto. Había diferentes versiones con diferentes notas Eso es. que hagan que los guiones pues sean básicamente un borrador, ¿no? De una idea inicial de que tuvo ahí, que tuvieron al inicio de crear ese borrador y que, bueno, pues los diálogos tampoco estaban muy currados, por así decirlo, pero que sí las escenas que había en él estaban bastante pensadas. También veían que era un presupuesto, como decía antes Gemma, con bastante gore, bastante sangriento y que seguramente, como muchas de las películas de Romero, cosas que él pensaba que podría hacer y que seguramente con la pasta habría que ir recortando luego, como siempre, sus guiones, porque era demasiado para crear una película, ¿no? Y ahora has comentado, Sagai, que tú también te conoces un montón de cositas de ahí, y las tienes, y las has comentado una vez aquí en el podcast, ¿no? De diferencias entre lo que había en el guión de lo que hay en los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que comentaban mucho en el documental es Chris, ¿no? Que Chris no aparece como un star, sino que es una persona que, oye, que está localmente, ¿no? Que vive por la zona, por ejemplo. Sí, justamente una de las cosas que siempre hace Romero, que esto se decía en el documental, es poner un personaje que es como alguien de afuera del contexto de donde está transcurriendo la historia. Tipo, es un grupo de personas, pero él suele poner un personaje que viene de afuera del conflicto, que tiene otro punto de vista, o que tal vez vivió la situación a través de otro punto de, también, otro, otro punto de encuentro. Pero en este caso, y creo que es un punto narrativamente está bien, porque uno puede decir, pero a nivel historia del videojuego no ocurría así. Es verdad, pero acá estamos hablando de un punto narrativo como película. Resident Evil es un videojuego, entonces vos en Resident Evil empezabas, que si la cinemática de los Stars bajando al bosque, buscando al equipo Bravo, aparecían los perros zombies, mataban a Joseph, y los Stars los corrían hacia la mansión Spencer y terminaban allá adentro. Y ahí empezaba el juego. Pero en una película tenías que dar un contexto más marcado de por qué estos personajes van ahí, ¿no? En cambio, en este caso, Chris Romero, con todo el tema, siempre Romero queriendo tocar temas no sociales, políticos, aunque el guión no es tan político y el mensaje no es tan pesado. Romero siempre fue muy bueno a la hora de querer contar una historia con una base en la que él puede dar algún tipo de crítica. Él siempre fue bueno en eso. Entonces, en este caso, Chris es un nativo americano, parte de Mohawk, que vive en Raccoon City, tiene un rancho, es granjero, eh, el- y le gusta observar águilas. A una la llama Cleopatra y al otro, ¿cómo lo llamaba? Al macho, no me acuerdo. Pero bueno, estaba el macho y después estaba la hembra, que era Cleopatra. eh, y bueno, después vuelve al departamento donde él estaba quedándose, donde está Jill Valentine, y bueno, tiene una escena ahí de romance, pim pam pum. Y después, bueno, la llaman a Jill, que le dicen, hey, debe tener una misión. Y Jill agarra y abre una compuerta tipo todo muy Batman y tiene ahí todos los artilugios donde se equipa el uniforme. Y ahí empieza su parte de la historia.
Pero sí, Chris es el cambio más grande que tiene del juego a la pantalla del guión. Pero en esencia, el personaje es lo mismo que en el videojuego. Chris, esto es algo que tal vez como fan es medio difícil, pero uno de los personajes, en mi opinión, más planos de Resident Evil es Chris Redfield. Dentro de que es un personaje que en el 6 pasa un proceso de culpa porque pierde a todos los soldados y pasa por un arco argumental de pérdida y perdón y todo eso. Chris Redfield es un personaje que, por desgracia, no tiene tanto arco argumental como lo tiene, por ejemplo, Leon Kennedy, o lo tiene Claire Redfield, que Claire lo pasa más rápido, su arco es bastante corto, pero está. Jill Valentine, hasta Barry Burton con el tema de su hija en el Revelations 2, que eso que es un secundario del primer juego. O sea, Chris siempre fue un personaje que es muy simple. Es el clásico héroe americano. Es un soldado raso que es muy bueno en lo que hace, es el estereotipo Schwarzenegger, tipo, vos ves al Chris actual y es Schwarzenegger, pero más yankee. Y entonces es un personaje que se quedó un poco en lo ya no hay mucho que desarrollar de él. Entonces, en lo que había hecho Romero simplemente trasladar el personaje del juego, que no era muy redondo, que digamos, y ponerlo en la película, pero darle matices, ¿no? Pequeños, donde, bueno, es Mohawk, por lo que tiene. Hay que recordar que Resident Evil, este guión se concibió cuando Resident Evil 2 todavía está en su fase de beta. Era la versión 1.5. Claire Redfield no existía. No existía la hermana de Chris Redfield. Existía Chris Redfield. Todavía la que existía era. ¿Cómo se llamaba esta? La que era el prototipo de Claire. No me acuerdo ahora. Bueno, no importa. La que ya el traje de motoquera. Entonces, como Claire no existía, lo que Romero estaba creando era una película única, un film. No estaba creando una franquicia, no estaba creando una saga de películas. Él lo que estaba planeando era una sola película. Obviamente que si el proyecto hubiera seguido adelante, esto podría haber cambiado. Podría haber tal vez vuelto a Chris parte de los Stars de vuelta. Cosas hubieran cambiado si el proyecto se hubieran dejado seguir. Pero como se lo Ojo, porque en una de las imágenes, no sé si en el guión que tienes tú aparece o era en la versión anterior, en la última página había un pequeño comentario creo que era nota con texto, que ponía Coming Resident Evil 2. O sea, al final del guión ponía como que iba a haber un crédito de Resident Evil 2 en plan de, venga, esta es la primera, pero bueno, yo ya voy dejando ya caer cuando acabe la película que a lo mejor hacemos la segunda parte, ¿no? Y ahí ves la anotación ahí directamente puesta en el guión, ¿no? Al final. Claro, porque era como para ponerle probablemente propaganda de, hey, está por salir Resident Evil 2, el juego, ¿no? Porque le salió un año de. ¿Cuándo salió Resident Evil 2? En 1998. O sea, en 1996 salió el 1, en 1998 salió el 2. Que se retrasó. Entonces, porque lo empezaron de cero. Pero sí, o sea, cuando Romero hizo el comercial y todo eso, Resident Evil 2 ya más o menos estaba llegando a su. Pero como digo, si tal vez el proyecto hubiera seguido, estamos hablando que es el primer draft. Tipo, esto es el primer borrador. O sea, lo dice acá. Primer borrador, First Draft. Sí. Entonces, esto puede haber cambiado. De hecho, en el guión, al final del guión, Raccoon City huele a la mierda. Tipo, explota toda la mansión Spencer y hay como una especie de explosión térmica que viene de la bomba que está, ¿no? Y como en Welcome to Raccoon City, se lleva al pueblo entero. Más guiños que tenía Romero, lo he dicho, se basaba mucho más en el horror, ¿no? Pero había muchas más cositas y guiños al videojuego que la de Paul Anderson, ¿no? Ahí tenemos cosas a poder, cositas que Romero sí que haya puesto en ese guión. Sí, como los tiburones zombies, las serpientes gigantes, los cuervos, etcétera. Sí, luego también habla de también. Creo que también está lo de las tarjetas que comentaron. Sí, las tarjetas roja, verde, Estaba azules. algún guiño a la puerta de, uy, no puede abrir la puerta, ¿no? No puede abrir la puerta, algún comentario de, o sea, ya lo voy. Una llave, he visto la llave, ¿no? Y, aquí tengo la llave, no sé qué, ¿no? Ese tipo de cosas guiñadas al fuego, ¿no? Y ahí decía que, joder, que estaba mucho más cercano a los fans esa película, ese guión, que la de Paul Anderson completamente, o sea, no tenía que ver
Y ahí vamos a hablar un poquito de el porqué, ¿no? Vamos empezando del porqué. Finalmente, Romero, ese guión, ese borrador, no avanzó mucho más allá, no hubo cambios al respecto de ese borrador, no hubo para arriba, hacia abajo, para intentar que Romero lo cambiara, que también sabemos cómo era Romero, para cambiar su dirección artística de un trabajo suyo. Y ahí ya empezaban a ser diferentes, ¿no? El enfoque que tenía Constantine, Phil, de la película, que decía un poco Gemma al principio también, ¿no? Que ellos buscaban una película taquillera, Sí. hollywoodense, una megaproducción y sobre todo una cosa importante que decían ellos, y el tema de taquilla, intentar que esa película no tuviera una calificación muy agresiva o muy alta de, ¿cómo eran? Clasificación R o ahora hasta el X, ¿no? De pornografía, ¿no? Hasta el nivel extremo de ser una película pornográfica prácticamente con todo el tema de violencia que había en ella, con lo cual en taquilla temían, y bueno, por la época que estamos hablando de los años 90, temían que con ese tipo de películas, pues oye, pues iban a gastarse una millonada en la producción, pero en taquilla no iban a ser capaces de recuperar ese dinero, ¿no? Y es uno de los miedos, yo creo, principales de Constantine Field, cuando ve ese guión de Romero, ve que es tan sangrienta, ve que es tan gore, y dicen, hostia, es que claro, la película puede ser muy buena para fans, para un fan del juego y demás, pero por la calificación que va a tener, la taquilla no va a ser suficiente, no va a ser suficiente, ¿no? Más hablan del target concreto de 13 a 18 años, de menores que quieren que fueran a ver esa película, que son los que acaban yendo también a ver Resident Evil de Paul Anderson, y claro, tenía el miedo atroz de que con ese guión, ese megaproducción y taquillazo no iba a ser posible. Irónicamente, porque es irónico, la culpa de que este proyecto no se llevara a cabo es directamente de la persona que manejaba Constantine Films en ese, no sé si ahora sigue vivo ese hombre, pero es justamente el que mandaba en Constantine Films. El que pidió los derechos era alguien mucho más joven, que sí quería el proyecto, y sobre todo con Romero, pero el que mandaba, que era probablemente un viejo carcamán, que no sé qué tenía en la cabeza sobre cine y no sé qué tipo de cine el tipo había visto, pero el hombre no le gustan las pelis violentas. Él mismo lo dice, no me gustan que las pelis violentas. Y es como, a ver, y encima él mismo dice, en una entrevista contra una revista alemana, dice, es que Resident Evil es un juego que no es muy violento, pero sí da mucho miedo. Y es como, Sí, justo ahí. no, perdón, ¿dónde no es violento? Que te decapita un Hunter, mi rey. ¿No vio la escena inicial del primer juego donde literalmente destripan a Joseph, los perros zombies, sacándole la carne, sangre a borbotones? Un splatter cual. Serio, para que la gente vea el documental y vale, que lo vea, ¿vale? Hay como unos. Justo hacen esas declaraciones de él, justo esas declaraciones las fueron en el documental. Además, hablan de eso y dice que no era tan sangriento que tal. Y justo es como 30 segundos de acciones todo el rato de Resident Evil con vísceras sangrando, rompiendo, sí, explotando, no sé qué. Como 3 segundos de, a ver, perdona, ¿tú dónde has visto eso, chaval? Hombre de Dios, ¿dónde has visto eso? Y quiero recordar también que hay una cita de Romero ya después, cuando ya empieza a ver que está fuera del proyecto, hablando justo de este hombre y diciendo que, bueno, que es que no tenía ni idea de tema de tema de género de terror y que aún de videojuego menos aún, que ni siquiera él entendía lo que era un videojuego. Y además, no tenía un videojuego ni sabía de qué iba el videojuego de Resident Evil realmente por las declaraciones que justo estabas comentando. Con lo cual, bueno, ahí fue, yo creo, uno de los problemas porque yo creo que Capcom, habiendo fichado a Romero para ese tráiler comercial del videojuego, yo creo que Capcom sí que quería que Romero hiciera la película, ¿no? Pero al final, oye, los derechos los tiene Constantine Field y era el que estaba dando finalmente, el que tenía la última palabra para que este proyecto de Romero Saliera adelante, ¿no? irónicamente también, porque estamos hablando de la trayectoria de Resident Evil en el cine. Si te mola Resident Evil, episodio 59, destripamos la serie de Netflix. Tendrás que saber si la pusimos bien o no. Episodio 47, hablamos de Bienvenidos a Raccoon City, que es justo el episodio que comentaba Agus. Y episodio 31 y 32, hablamos justo del aniversario, del 25 aniversario. Es verdad que las de Anderson fueron un taquillazo. Es verdad, Resident Evil 1 la pegó bastante. Apocalypse, dentro de que le tengo cierto odio a Apocalypse por lo que hizo con la trama, porque empezó muy bien y después apareció Alice y la película hizo cualquier cosa menos ser Resident Evil 3. Pero bueno, y eso que la actriz que hizo de Jill me gustó bastante, que era Sienna Guiliori.
Después tuvimos la 5, después tuvimos la 3, que ya era Mad Max. Después tuvimos la 4, que intentaba como tener un poco esa esencia de Resident Evil 4 con esta cárcel que parecía un castillo, poniéndole el ejecutor Machini, al verdugo Machini de Resident Evil 5. Y después Resident Evil 5, que se basaba en la novela Resident Evil Infierno o Underworld de S.D. Perry, que no es canon con los juegos, solamente canon con los libros. Y después la 6, que no, para mí es una abominación, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Son pelis que, es verdad, las de Anderson. Un segundo, Agus, ¿qué mientras tienes lo de que tenemos aquí adoptado? Bueno, quería añadir que las 6 películas recaudó más de 1200. 1.280 millones en taquilla, a pesar de recibir críticas negativas. Sí, todas que- las películas superaron con creces el presupuesto, ¿no? En algunas de ellas triplicaron hasta los beneficios respecto al presupuesto, con lo cual tus taquilleras fueron de narices. Al final ahí, ahí Constantine Field por lo menos lo que quería, lo que aparte lo consiguió. Hay que reconocerlo, ¿eh? Sí, pero es lo que comentábamos, que si se hubiera informado un poco de quién era Romero, qué había hecho y de qué iban los videojuegos, pues hubiera sabido de qué hubiera ido y Sí, pero a ver, sí que es cierto que, o sea, también hay que contextualizarlo. Años 90, el tipo de gore que quería Romero, que, de hecho, Romero no era una persona que tú eras la productora que le pone la pasta y le dice, no era, no era o sea, no era como los demás. Destacaba en lo que es la dirección. sí, a lo que iba. Es un director independiente en el Sí, sentido de que totalmente. no se dejaba de que, porque tú hayas puesto la pasta, voy a hacerte caso y voy a hacer tu película. No, voy a hacer mi película a lo que yo quiero contar en mi película y con lo cual el tema de que conseguir convencer a Romero de que cambie guión o que cambie cosas, escenas, pues a lo mejor puede quitar cosas por tema de pasta porque necesito dinero, vale. Pero lo que querían reorientar, comentar de la película, yo creo que Romero no hubiera llegado a... Si hubiera intentado acordar con él con tiras de afloja, yo le ha pasado durante toda su vida a Romero, le ha pasado durante toda su vida a Romero, no hubiera llegado a cambiar mucho la película de lo que él tenía en mente, la verdad. Yo creo que Romero, a ver, conociéndolo un poco, no creo que él hubiera. A ver, él podría haber filmado la película Super Gore y después la podrían haber cortado, como pasó con Night of the Living Dead de 1990. La remake de Night of the Living Dead tenía alguna que otra escena bastante gore, como la del zombie que le vuelan la cabeza con la escopeta, o la de la zombie que le vuelan, también le pegan un tiro en la cabeza y sale sangre. Y eso que la remake de Night of the Living Dead no es tan sangrienta, no es violenta como lo era la más violenta es Day of the Dead, que le arrancan la cabeza a un tipo pero decapitándolo a base de arrancarle, de partirle la garganta, a Roach que lo parten en dos. Tipo, Day of the Dead era muchísimo más violenta. Y es del 85 y salió en cines. En cambio, y la vieron niños, así que más contexto todavía. Pero Night of the Living Dead del 90 estuvo al borde de ser puesta en rated X, ¿no? En calificación X. Que tuvieron que cortarla, ahora la tenemos en formato Blu-ray, completamente restaurada, pero en ese tiempo tuvieron que cortarla y hasta el año pasado no teníamos esa versión. Esas escenas las teníamos que ver por YouTube y estaban todas en mala calidad, en formato muy feo, ¿no? Pero bueno, era lo que teníamos y ahora por suerte la podemos disfrutar. Pero como digo, las pelis de Anderson no es que no sean disfrutables. La primera creo que es la mejor de todas. O sea, me parece una película sólida con sus errores de guión, de escritura, lo que tenga, pero es sólida, tiene la esencia de los juegos, tipo, o sea, la ambientación recuerda a Resident Evil, y bueno, tienen una película de Resident Evil, basada por lo menos. Pero es como dicen muchos, les faltan zombies. Cosa que la de Romero no le iban a faltar por nada. De hecho, la de Romero es como en Day of the Dead. En la de Romero íbamos a tener zombies a mansalva, hordas enormes y los personajes ahí en plan con con M16 ahí, full casquería, pero acción no le iba a faltar, eso sin duda. O sea, cuando uno lee el guión, se da cuenta de que la película es pólvora absoluta. Tiene pólvora por todos lados. O sea, puedes sentir el humo de los casquillos ahí. Ah, es que la escena de los perros
de vuelta, dispare, y empiezan todos con los de M16 a disparar, Chris corriendo por el bosque para que no le peguen un solo tiro, que encima va con la escopeta de doble cañón, tipo, no, la escopeta no, ahí estoy confundiendo el cómic. Que va con un Winchester, arma icónica de las pelis de Romero, el Winchester que usaban en Night of the Living Dead. Él va con un Winchester de palanca, confundí con el cómic de una fan, que donde ella le puso una escopeta de doble cañón. Pero el tema fue para mí ese, o sea, y como digo, volvemos a esto. Romero sentó un guión, el cual siento que todavía en Constantine Films lo miran. Porque cuando uno ve la película de Anderson, se siente como que partes de la película son directas del guión de Romero. Las veces decís, esto está sacado del guión de Romero, lo sacaron de ahí. Tipo, o por lo menos lo leyeron y dijeron, esta escena está buena, porque mucha de la peli de Anderson parece una peli de Romero por momentos. La escena de los láser no era de Romero, la escena de los láser no era la de Romero, ¿no? ¿O cuál era? Romero no usaba láseres como tal, era un pasillo que era el sector B del laboratorio, la planta B, donde los personajes se encuentran con un pasillo que es una sala de computadoras a oscuras, donde está llena de zombies y rodeada de láseres verdes, los cuales si vos los tocabas se activaban trampas de chorro ácido que caían directamente en los personajes, y la escena era un personajes arrastrándose aquí por el piso mientras los zombies los intentaban agarrar y cruzaban por los láseres y el ácido le pegaba a los zombies y se les derretía la cara. Los personajes desesperados por llegar al próximo ducto de ventilación. Una escena espectacular que decís, lo que desearía tenerla en cines, en un Blu-ray. Alguien, por favor, haga un fanfilm. O sea, era una locura esa escena. Y siento que en parte se inspiró Anderson en esa escena. Dijo, una escena de un pasillo con láseres. Y hizo la escena clásica del láser que después los juegos la referenciaron 1.000 millones de veces. Resident Evil 4, la escena del pasillo. Resident Evil Umbrella Chronicles, también la escena de un pasillo con láseres. Más Resident Evil 4 Remake, otro pasillo con láseres, pero con Ada Wong. Ahí sí que es cierto que, joder, hablando de la final, los protagonistas no estaban, lo dices tú, que decías un poco también August, tampoco estaban en las películas como tal, estaba Alice, que se comió todo el papel, ¿no? Que luego, pues, luego poco más adelante, ¿no? Creo que fue en esa película, se convirtió en su esposa, ¿no? Se fue en esa película más adelante, con lo cual, pues, tuvo Mila Jovovich para unos cuantos añitos y hemos seguido teniendo Mila Jovovich en Resident Evil para bastante, ¿no? Sí, bueno, y de hecho la ves en cualquier otra película y no puedes evitar verla, como Alice. Correcto, ahí es todo. Luego, ¿qué más tenemos aquí apuntado? Pues oye, luego la parte de comercial, que decíamos el tema de clasificación de edad, que lo hemos comentado, que era, pues, que veían esa limitación, ¿no? Del tema de que tuvieras RR, el tema de la audiencia, vale, luego estamos aquí hablando de Chris, que hemos hablado al principio, y bueno, pues yo creo que poco hemos hablado de todo lo que teníamos aquí anotado que queríamos ir comentando. Yo creo que es una pena al final que esta película no se hiciera. Al final, bueno, pues acabamos teniendo las de Resident Evil, que bueno, como película de acción, que es lo que dirán ellos, son buenas, como películas como tal, como adaptación del videojuego, pues oye, Pues no. pues no, adaptación del videojuego, como todos los fans que os gusta Resident Evil, pocos hay que digan que sí, que es una fiel adaptación de videojuego, toda la saga de películas que sacaron y que bueno, que están basadas, bueno, decir que están basadas en el universo de Resident Evil, Porque pero tienen el nombre. por decir eso y por algunas cosas más que algún guiñito que tienen ahí. No sé, Agus, si quieres añadir o comentar algo de ese guión de Romero que tienes por ahí, de alguna cosa más que cuando lo has leído estás deseando, o también ahora que estoy pensando, de quién ahora mismo, estamos en 2026 ya, iba a decir 25, 2026, que quién ha dado un poco de vida, ¿no?, a ese guión de Romero, si ha habido alguien que ha dado cariño a ese guión y haya hecho algo con el guión, por ejemplo. Bueno, además de las increíbles escenas que tiene el guión, porque si algo que el guión tiene es que se siente como una peli de Romero, pero al mismo tiempo ve que se siente como una película de Romero. Cuando lo leo, digo, esto es una peli de Resident Evil. Eso es algo que a mí, cuando lo leo, me fascina, y es que siempre me dejó esa espira de amaría tenerla en versión novela o hasta en una película independiente hecha por fans. No, me encantaría, no sé, que le agarran el guión, hicieran una película original, pero le cambien los nombres a los personajes. Y a pesar de que con Resident Evil lo cambien, pero adapten el guión, porque
es una buena película. Lo que hay en este guión es una buena película. Más allá de Resident Evil, es una buena peli de zombies. O sea, y de monstruos. Es muy buena. Pero lastimosamente no se le dio la oportunidad a la película de nacer. No le dieron la oportunidad a Romero siquiera de reescribir el guión. Porque tal vez Romero podría haber reescrito ese guión y podría haber modificado cosas. La película podría haber sido menos gore Corte, luego el director podría haber tenido después, correcto. y tal vez hubiéramos tenido una película igual de buena, tal vez no tan gore como nos gustaría, pero puede haber sido buena igual. Pero hubiéramos tenido por lo menos ese primer intento. Y siendo que no se le dio la oportunidad a la película de realmente demostrar si puede haber sido buena o no. Porque después tuvimos Welcome to Raccoon City, donde Constantine Films intentó volver a hacer una peli de Resident Evil, pero en esta ocasión siguiendo los juegos, pero contrataron a Johannes Roberts, un director que en su primer guión mataba a Rebecca Chambers. ¿Ok? Más vale, mi rey. Y después se arrepintió, claro, llegaba a matar a Rebecca Chambers, el fandom no lo iba a masacrar, lo iba a crucificar como al conductor español de Resident Evil 4, pero lo tiran a la hoguera. Tipo, íbamos a convertir todos en ganados, pero la película, por ejemplo, y aún así, Welcome to Raccoon City sufrió mala suerte, porque aún así la película tenía unos 40 mil millones de dólares en presupuesto, y Sony de golpe dijo, hey, no, la mitad del presupuesto me lo quedo, tenés 20 millones. Y ya estaba la película siendo filmada, el guión ya estaba escrito, tuvo que reescribir el guión mientras filmaban, en pandemia, o sea, normal que la película salga mal de por sí. No sé si hubiera sido buena o no con los 40 millones, pero la película está siendo hecha con un presupuesto establecido, el cual después se cortó a la mitad. Normal que salga mal. Y aún así, a veces veo esa película, Welcome to Raccoon City, no la última, y digo, hay cosas acá que son del guión de Romero. Directamente veo cosas que digo, acá Johannes Roberts se leyó el guión de Romero. Y digo yo, ¿no? Porque tiene toda la cosa, la esencia. Es como digo, acá hay Romero, acá está mi muchacho. Acá está el alma de mi muchacho. ¿Qué pasó? Justo ahora que dices, también había algunos guiños, por lo visto, justo que dices tú que cuando estaba con el guión Romero, ese borrador, que es esto que la versión 1.5 de Resident Evil, si mal no recuerdo, también había guiños a la segunda parte del videojuego, de cosas que debe ser que Romero ya había leído del guión, ¿no? Por ejemplo, estaba el famoso zombie este que gira hacia atrás la cámara, ¿no? Ese plano del zombie que gira hacia atrás y que mira, ¿no? Esa, se visto vender, el guión estaba. Es el inicio del guión. Literalmente el inicio es el zombie que gira la cabeza en el Resident Evil 1. En una secuencia, están todos en una sala de conferencias, un montón de personas que no se le ven el rostro, eh, y está un tal John Marcus, que no es, no es el, después más adelante sería James Marcus, el creador del virus T, pero en este caso el creador del virus T es John Marcus, que se basa en el John del primer juego, que era, como digo, el primer juego era un solo juego, no había mucho lore. Ada Wong está también en el guión, pero se basaba más que nada en John Marcus era científico que dejaba una cartita que hablaba de que dejaba una carta a Ada Wong. Y bueno, ese usa esa parte del plot y como vemos en el guión, Ada Wong es una científica de Umbrella, como lo era en Resident Evil 1.5, la versión beta de Resident Evil 2, antes de que lo volvieran a rehacer. Entonces, mucho del guión está también basado en lo que había, poquito que había del Resident Evil 2 original antes de que lo reiniciaran el desarrollo. Entonces, por eso hay muchas cosas que tal vez uno puede decir, pero después viene Claire Redfield y tal, y eso no va a poder ser, Ada Wong no va a estar con Leon. Y no, porque el guión se escribió antes. Por añadir, oye, que hace ya desde el 2021, comentábamos, había una persona que estaba basada en el guión y estaba creando un cómic adaptado en base al guión como tal, que es, ¿cómo se llama? Tengo por ahí apuntado el nombre de la persona, la diseñadora, que es October, ¿cómo es? October, pues no tengo aquí el nombre. October Keegan, ¿no? Que también por ahí está en Patreon y demás, y lo que se está encargando desde el 2021, si mal no recuerdo, que han hecho antes en la fecha US, es de construir escena por escena con ese guión la película de Romero en cómic, ¿correcto? Sí. Y la verdad que creo que ya iría por la mitad del guión, viendo por dónde está, va más o menos por la mitad ya, pero
es una adaptación que literalmente está espectacular. No solo el arte de la autora va mejorando con cada página, porque va saliendo página por página, ahora va mucho más lento, obviamente que el cómic le dio bastante, también le ayudó a mejorar sus habilidades y en parte se promocionó, porque ahora toma como otros trabajos de diseño gráfico y de diseño de personajes, trabaja con videojuegos ahora, pero y a poquito va sacando las páginas de Resident Evil, pero está haciendo un muy buen trabajo adaptando el guión de Romero, sobre todo, dentro de que reescriban una que otra parte, tal vez cambian una cosquita, pequeña cosquita, pero después lo lees y es lo más cercano que tenemos a una adaptación de este guión. Que yo decía, ¿por qué nadie oficialmente agarra, por ejemplo, Alien? Alien, por ejemplo, tiene adaptaciones a cómic de forma oficial de el guión del primer guión de Alien, después de que es cuando está la pirámide y todo eso, que es el primer guión que se hizo de Alien. Después, o el guión de Gibson, creo que era de Gibson, que es de Alien 3, donde era con Higgs y Newt, que están en esta base espacial, y ahí están enfrentados con otra base espacial, era una base espacial derechista, tipo capitalista, americana, otra con otra rusa, y antes que Alien 3 después se hizo ya la película, era un guión descartado, pero se le hizo un cómic y una novelización. Entonces digo, ¿por qué no le hicieron lo mismo con el guión de Romero como hicieron con Alien, no? Adaptarlo a otro formato de forma oficial para que los fans tuviéramos ese producto y tenerlo de alguna manera más allá de un guión impreso. Quién se vea hoy si algún día habrá una estación más, ¿no? Que, oye, pues por el tiempo lo dirá. Luego, por añadir, ¿no? Y por ir cerrando un poco el episodio, ¿no? Y el documental, hemos buscado al autor, ¿no? Al autor del documental, a Brandon, y hemos buscado declaraciones de entrevistas que le han hecho, ¿no? Y vamos a comentar un poquito por encima, ¿no? De cositas declaradas, ¿no? Que Brandon vio Night of the Living Dead activamente a los 5 años tras descubrir cómo usar un VCR, ¿no? Un vídeo, ¿no? De aquella época. Cosas que le asustó tanto que no volvió a ver películas de Romero durante años, ¿no? Una declaración de este, ¿no? Dice, sin embargo, su madre le introdujo al cine del horror y se convirtió en su pasión. Bueno, pues él estuvo con tiempo y demás, jugó a la PlayStation y demás, jugó a Resident Evil 2, bla, bla. Y luego, bueno, comentando un poquito aquí, hablaba Brandon, cositas que comentaba, ¿no? Un poco. Brandon defiende explícitamente el guión de Romero con una comparación brillante, ¿no? Decía, Jurassic Park, la película, no es una buena adaptación de la novela en términos de precisión. Es Spielberg verdad. la hizo su Jurassic Park porque entendió el tono que quería contar, ¿no? Y yo creo que es un buen símil, una buena forma de contarlo, ¿no? Que en este sentido, igual que Romero, ¿no? Romero, oye, no la cogió tal cual y lo transcribió tal cual el juego, ¿no? A la película, sino que lo hizo suyo, que decíamos antes también un poco, hizo suyo y lo adaptó y supo hacer esos guiños suficientes a los fans, pero para hacer una película suya, ¿no? Una de horror con zombies y con una cosa importante que tiene el videojuego, yo creo que también es la tensión, ¿no? La esencia que decíamos al inicio, la tensión de Resident Evil, yo creo que ese guion lo transmitía muchísimo más que, oye, que una película de acción de Paul Anderson. De hecho, Nuestro cariño, ¿eh? en el propio documental comentan que hay escena que, bueno, la película porque no se filmó finalmente, pero que la idea de Romero era poner momentos más de tensión, más oscuridad en la mansión, Verdad. del bosque y demás. O sea, que hubiera sido una adaptación muy, muy buena. Es una adaptación literal. Bueno, luego pone aquí un poquito más de comentarios. Pone más. El documental muestra que Romero puso mucho de sí mismo en el guión, lo cual Brandon considera muy positivo, ¿no? Y luego de la conexión y demás que hablan aquí un poco de Romero con Resident Evil. Yo creo poco más de añadir, yo creo que de todo lo que hemos hablado del documental y de la película, ¿no? Ahí yo creo, oye, bueno, al final una pena que finalmente esta película no se hiciera, nunca sabremos qué hubiera pasado, ¿no? Posiblemente a lo mejor lo que dices, si hubieran hecho a lo mejor la versión de Romero con ciertos recortes, a lo mejor hubieran tenido su Constantine la película que llegara a cines y con una versión de Director Cut, pues una versión especial, pues oye, pues a lo mejor en DVD, iba a decir Blu-ray, no, en DVD o VHS de la época, ¿no? Directamente, pues oye, pues a lo mejor hubiera llegado más adelante y con el paso de los tiempos, posiblemente hubiera impactado mucho más con esa película, ¿no?
Romero mismo dijo que, creo que lo había dicho él mismo, que la película iba a ser tan violenta que probablemente iba a ser editada y después iba a tener un montón de versiones en Director's Cut. Mismo lo dijo. Y de hecho, él mismo quedó muy agrio con el tema de Resident Evil, porque él quería hacer esa película. O sea, era el único proyecto que no era de él, pero que había nacido, aparte de de su creación, que iba a ser el único proyecto de zombies que él iba a adaptar de otra persona. Entonces, era un proyecto importante y era un proyecto de buen presupuesto. Entonces, por desgracia, es algo que lo dejó siempre con amargura y que siempre que lo dejó como con ganas de hacerlo. Y leyendo el guión, uno se da cuenta de que sí, hubiera sido una muy buena película, porque dentro de lo crudo que puede estar el guión en momentos, como digo, le daban Romero le daba unas vueltas más y creo que hubiéramos tenido un peliculonazo. Posiblemente. Bueno, ya por cerrar, nuestro agradecimiento a Brandon Salisbury, ¿no? Por hacer esta obra, ¿no? Que al final, oye, pues ha hecho de él, pues, una forma de preservar, ¿no? De contar el legado, ¿no? De qué pasó en ese momento también, lo he hecho, un poco de oda de Romero, ¿no? También a Romero. Sí, De paso hacernos llorar un poco cuando nos recuerdan que Romero falleció en 2017. sí, correcto. Por tanto, la parte final muy emotiva, que justo comenta el fallecimiento de Romero, salen ahí bastante amigos y conocidos llegados, y hay gente que llora En el documental. llorando, recordando cómo se enteró de la noticia y recordando de la pérdida de Romero. Y pues casi todo el mundo también habla del documental de Romero, que se era muy simpático, cómo agradable era. Cuando se encuentra con, no me acuerdo quién es concretamente, que se encuentra con una persona, creo que luego es un director, parece alguien conocido, me acuerdo. Sí, se encuentra con él siendo o te encontraste Que ni siquiera no era nadie. años o 2 años. Y empieza a preguntar, a tosigar con preguntas y preguntas a Romero y demás. Y dice, no, espera, no te preocupes. Toma, y le da la dirección de su casa para que a partir de entonces se intercambiaron cartas él y Romero, hablando sobre cosas del género y demás, directamente porque vio que era una persona muy fan, y le dio su dirección personal de su casa, o el apartado de correo sería, no sé, para intercambiarse correos con él, ¿no? Bueno, oye, pues la maravillosa persona que era Romero, y demás. Y bueno, pues yo creo que hemos llegado al final del episodio. Mil gracias a quienes habéis estado escuchando el episodio, que habéis llegado hasta aquí. Mil gracias por seguir apoyando este podcast. Ya sabéis que desde hace tiempo estos podcasts son ocasionales, más o menos intentamos que sea una vez al mes. Intentaremos seguir así. Y mil gracias a Agus por acompañarnos en este episodio más. No sé si quieres añadir alguna cosa pequeñita más, Agus, mencionar de Romero, de la película Resident Evil o de la película nueva que viene Resident Evil, que vendrá en breve, que todavía no sabemos nada. Bueno, primero, prepárense porque se viene Resident Evil 9, el Requiem. Así que hay que estar preparados para probablemente el juego más importante de la saga en mucho tiempo, porque va a volver a retomar la trama de Raccoon City y esta vez nos van a contar el por qué bombardearon Raccoon City. Así que, y tenemos a un Leon de 51 años que es un papucho. Así que vamos a ver qué sale de ese juego, además de que conecta con el spin-off de Outbreak. También, léanse el guión, obviamente, lean el guión. Vayan y apoyen en Patreon a October Keegan y lean el cómic, que está buenísimo. Pero sean pacientes con las páginas mientras van saliendo. Y sobre todo, también vamos a estar atentos porque estamos en el 30 aniversario de la franquicia Resident Evil este año, por lo que puede ser que se anuncien algunas cosas, espero que sí. Remake de Code Verónica. Como también este año, si es que no se retrasa, se viene la película de Resident Evil de Zack Kreger, el director de Barbarian y Weapons, que creo que es un director no solamente por la forma en la que filma y dirige, sino también por cómo hizo la escena de los niños en Weapons, donde es una peli de zombies en toda su esencia. Y creo que es un director que, sobre todo en la Barbarian, en lo que tiene que ver con las partes de la casa, es muy Resident Evilesca la película. Entonces, creo que tiene mano para Resident Evil. Pero la película ya confirmó que va a ser una película aparte de lo que sucede en los juegos, que va a ser como una especie de spin-off que transcurre en Raccoon City durante el brote, pero que va a ser una historia propia, que no va a ser una adaptación de ninguno de los juegos, que durante los eventos que transcurren en su película, en paralelo transcurre Leon Kennedy, Jill Valentine. O sea, es como una película que va a vivir en el universo Resident Evil. En teoría, hay fotos, videos de la filmación, pueden ir a chequearlos, están bastante interesantes, pero vamos a ver, como siempre, cautelosos con las pelis de Resident Evil, porque después nos llevamos el chasco. Yo disfruté Welcome to Raccoon City, la vi 2 veces en el cine, pero es una peli bastante mala,
pero creo yo que a mí me fue disfrutable dentro de lo mala que es, la verdad que tiene muchos agujeros argumentales, pero para mí es disfrutable porque es lo más cercano que tengo a una peli de Resident Evil parecida al juego, y bueno, y es lo más cercano también a la peli de Romero, que no se hizo. Así que vamos a estar atentos a Resident Evil este año porque va a ser bastante fuerte y para los que somos fans se viene bastante interesante. También tenemos que estar atentos a la peli del Tina Romero, ¿no? Que no hay que olvidarnos, Queens of the Dead, y la que en teoría todavía sigue en desarrollo, que sería Twilight of the Dead, de Brad Anderson, que espero que salga en algún momento, espero que la estén filmando o esté en preproducción, que dentro de lo lento que sea salga, porque sería sería la peli póstuma de Romero. Así que esperemos que todo eso se lleve a cabo y disfrutemos todos de no solo Romero, sino de Resident Evil este año. Pues nada, pues muchas gracias, Agus, por haber estado hoy con nosotros haciendo este episodio número 100, especial de Romero. Y bueno, hablando de Romero, y bueno, pues hablando un poquito de este documental, que realmente hubiera sido bastante interesante que esta película se hubiera hecho si no la hubieran calificado de gore y de agresiva. Ojalá algún día podamos ver algo parecido al guión de Romero. Y si no se hace, lo hacemos nosotros. Y chao. Bueno, ahora con la IA, oye, ojo, yo lo estaba pensando antes con dicho que con la IA podemos hacer ciertas cositas, ¿eh? Y bueno, si has llegado hasta aquí, repito, mil gracias por escucharnos. Si te mola Resident Evil, episodio 59, destripamos la serie de Netflix. Tendrás que saber si la pusimos bien o no. Episodio 47, hablamos de Bienvenidos a Raccoon City, que es justo el episodio que comentaba Agus. Todavía me pongo violento. Y episodio 31 y 32, hablamos justo del aniversario, del 25 aniversario de Agus, de todo lo que iba a llegar y que no llegó. Por cierto, algunas cosas que dijimos ahí, Zombie Lovers, mil gracias por llegar hasta aquí. Un fuerte abrazo. Chao. Adiós. Adiós.